Hola, buenos días a todas y todos. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá en esta hora, la quinta mesa de cocreación. Por respeto al tiempo de todos, hemos decidido ya iniciar el trabajo de esta quinta mesa y bueno, reanudar los trabajos que dejamos pendientes y que dejamos para poder trabajar dentro del cascarón de protocolo en las 2 semanas pasadas. Para poder dar inicio a la misma mesa, procederemos a su instalación. Y para eso le pido a Soledad Rodrigo realice el pase de lista de los participantes presentes y veamos la misma instalación de la mesa. Gracias, Aldo. Buen día a todas y todos. Voy a proceder con el pase de lista. Le pediré de favor que en caso de que alguien no haya sido nombrado, me lo haga saber al final del dicho pase. Muchas gracias. Voy a empezar. Abril Bonifaz, Alfredo Elizondo, Ana Corso, Ana Lilia Cariño, Cecilia Castro, Claudia Guzmán, Claudia Lugo Herrera, David Guzmán Corroviñas. Presente aquí. Gracias. Aquí andamos. Sí. Eduardo Escobar, Fabiola Navarro, Gabriela Godínez, Gabriela Telles, Ignacio Pérez, Janet Aguirre, José Carlos Guerrero, Juan Manuel Casanueva, Hola. Jesús Dupuy. Hola, ¿qué tal? Karina Salinas, Leticia Ramírez, Lorena Sánchez, Ludwin López, Madelino. Buenos días. Por fin. Madelino Cádiz, Mariana Bello, Mariana Sendejas. Presente. Gracias, Mariana, bienvenida. Mari Carmen Nava Polina. Presente en representación de la comisionada. Gracias, Héctor, buen día. Marisol Calzada. Presente. Bienvenida, Marisol. Buenos días. Matilde Pérez. Hola, buenos días. Buenos días. Mónica Tapia. Nayeli Ruiz. Rafael Humberto Marín Cambranis. Rafael Valenzuela. Presente. Buen día a todos. Buen día, Rafael, bienvenido. Raúl Casares Urban. Presente. Gracias. Bien, bienvenido, Raúl. Rolando Tinoco. Samalia Escalante. Y por último, Tania Macedo. Presente, buenos días. Presente. Buenos días. ¿Alguien que haya faltado nombrar? Sí, buenos días a todas y todos. Carla Méndez. Presente. Ignacio Pérez de León. Gracias, Ignacio. Carla Pérez, ¿me puedes repetir No. no, perdón. Méndez Estrada, de Senapred. Gracias.
De acuerdo. Voy a proceder a compartir pantalla para ver los resultados del pase de lista. El día de hoy contamos con la participación de 11 actores. Sí, y tenemos un 55% de representación por parte de sociedad civil y academia y un 45% de conformación por parte de órganos públicos. Se da por abierto los trabajos de la quinta mesa de co-creación del protocolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Ya que se ha declarado formalmente instalada la mesa, les compartimos en la misma pantalla y realizo la lectura del orden del día de esta mesa. El primer punto es lectura de las reglas de funcionamiento de la mesa de co-creación para el protocolo de prevención, apertura y transparencia ante emergencias. Segundo punto, la lectura y votación de los acuerdos establecidos en la cuarta mesa de co-creación del protocolo. El quinto punto es la socialización de los avances, adiciones y modificaciones efectuadas al cascarón del protocolo de prevención, apertura y transparencia ante emergencias durante las 2 semanas que concluyeron. Lectura de los... El quinto punto es la lectura de los objetivos generales y específicos de la mesa. El sexto es la ronda de intervención para abordar las acciones en materia de apertura que pueden implementar los sujetos obligados y órganos garantes de acceso a información locales en el momento posterior a la emergencia. El octavo punto es la ronda de conclusiones y puntos de acuerdo. El noveno es la lectura y votación de los acuerdos de la mesa. Y por último, el cierre de la misma. Una vez leído el orden del día, pasamos al primer punto, que es la lectura de las reglas de funcionamiento. Por favor, Soledad. Gracias, Aldo, nuevamente. Bueno, de la instalación de las mesas. Las mesas estarán conformadas por personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de sistemas locales anticorrupción, así como por personas representantes de sujetos obligados. Además, se considera una persona representante por parte de GIZ México y una persona representante por parte del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Se buscará que las mesas de co-creación estén integradas al menos entre el 70% y el 60% del total de actores invitados de sociedad civil y academia, y entre el 40% y el 30% del total de actores invitados de sujetos obligados y órgano garante. Con la finalidad de asegurar la integración mínima establecida y sobre todo dar continuidad a los trabajos de co-creación, las personas invitadas que no puedan estar presentes en alguna de las mesas podrán enviar a una persona representante previo aviso al equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. De la votación y su ponderación. Las votaciones que se realicen en las mesas serán en línea a través de la dirección electrónica www.menti.com y el código que solicita el portal será proporcionado en el momento que se lleve a cabo cada votación. Se emite un voto por actor presente en la sesión, es decir, que si en la sesión hay más de una persona participante que representa a un mismo actor, solo se emitirá un voto en representación. Para ello se tomará nota de la persona asistente encargada de emitir el voto. Para que el resultado de una votación se considere a favor, la suma de los votos habrá de alcanzar al menos el 60% de aprobación. Les recordamos que las reglas de integración, así como las reglas de votación, son reglas dinámicas y colaborativas que podrán adaptarse en un momento posterior de conformidad con contextos específicos que puedan presentarse. Por último, vamos a hablar de los trabajos colaborativos del protocolo. Las personas participantes, a partir de su experiencia y de los acuerdos establecidos en cada una de las mesas, trabajarán el documento cascarón del protocolo para delinear la estructura del mismo con el propósito de presentar los avances en cada mesa de co-creación. El equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México realizará el seguimiento a las aportaciones que las personas participantes realicen al documento antes señalado, con el objetivo de avanzar periódicamente. La Secretaría Técnica socializará los avances del documento colaborativo a las personas integrantes de la mesa.
Finalmente, cualquier inquietud que tenga alguna de las personas participantes durante el trabajo de cascarón del protocolo podrá ponerse en contacto con el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias, Soledad, por recordarnos las reglas de funcionamiento de la mesa. Ahora te pediría, por favor, dar lectura a los acuerdos establecidos en la cuarta mesa. Claro que sí, si me apoyan compartiendo la pantalla con la imagen de los acuerdos de la cuarta mesa. Mientras, quiero señalar que no hubo modificaciones a los acuerdos que se establecieron en la mesa anterior, por lo cual no se va a requerir de una votación de los mismos, ya que fueron aprobados en lo general en la última sesión. Como acuerdo, se llegaron a 9 acuerdos y el número 1 es acotar que el protocolo se realizará en el marco de la gestión de riesgos. 2, contemplar diversos medios adecuados para que la información llegue de manera efectiva a la población. 3, catálogo de especialistas que puedan intervenir en cada etapa de la emergencia. 4, establecer simulacros y ejercicios de medición. 5, la información al momento de la emergencia debe aterrizar en acciones concretas en beneficios de la población. 6, vinculación entre unidades de transparencias y brigadas de protección civil. 7, información proactiva de reducción y prevención de riesgos de instituciones y de su trabajo con las comunidades. 8, las medidas que se establezcan deben facilitar la adecuación a la naturaleza de los actores involucrados. Y por último, 9, establecer instrumentos de medición. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Solo recordarles que en el chat de esta reunión virtual ya les fueron compartidos los documentos tanto de la metodología, de la mesa, las reglas, las preguntas detonadoras, los acuerdos que acabamos de leer, el orden del día, mismos que también les fueron remitidos vía correo electrónico. Ahora le pido por favor a Irán que nos ayude a socializar los avances, adiciones y modificaciones efectuadas al cascarón del protocolo. Por favor, Irán. Gracias, Aldo. Pues buenos días a todas y a todos. Pues justo en estas 2 semanas se alcanzaron varios comentarios. Bueno, se modificó el documento colaborativo, lo cual es una gran noticia creo que para todo este ejercicio. Entonces, pues básicamente vemos que toda la parte de contexto se aterriza justo como a esta diferenciación como muy técnica, justo que nos alcanza Naxieli, entre la diferenciación entre emergencia y desastre, que ella lo expone como justo, bueno, lo ha expuesto en las mesas y además lo precisó ya en el documento colaborativo. Y entonces ella justo va haciendo como varias precisiones técnicas que resultan bastante importantes, ¿no? Mete un poco más el tema de la gestión del riesgo y bueno, en fin, hay varias modificaciones. Las y los invitaría a que revisen el documento colaborativo. También por ahí me dijo Claudia Guzmán que habían metido algunos comentarios así, incluso lo habían puesto como en colores. Nada más que creo que lo descargó en Office. Entonces, si no, yo al ratito incorporo esos comentarios, los incorporo al documento colaborativo. Es importante decirles que sí trabajen sobre ese documento para que podamos identificar quiénes son los que están haciendo esos adiciones y modificaciones. Y pues nada, nuevamente invitarlos a que le metan mano, a que hagan suyo este documento. Finalmente lo vamos a presentar pues justo como este ejercicio de colaboración. Entonces, pues qué mejor que entre todos le puedan ahí sumar y aportar lo que ustedes así consideren que se haya dicho con base en los acuerdos que se votan. Entonces, eso sería por mi parte, Aldo. Muchas gracias, Irán. También te pediría ya para dar inicio al trabajo de esta mesa, dar lectura a los objetivos generales y específicos de la misma, por favor.
Perfecto, pues bueno, esta quinta mesa, ya la penúltima, es el objetivo de esta mesa es definir las actividades de apertura posteriores a la emergencia para acelerar la recuperación. Lo anterior específicamente ahorita para sujetos obligados y órganos garantes locales en materia de acceso a la información, ¿no? En ese sentido también, bueno, les leo rápidamente las reglas de participación, que es justo mantener las cámaras encendidas, mantener micrófonos apagados cuando haya intervención en curso, participar en la votación de los acuerdos. Si quieren usar hacer uso de la voz, pueden levantar la manita que está ahí, o si no, lo ponen en el chat y yo ya les cedo la palabra. Los acuerdos se tomarán por consenso. Aquí están mis famosos semáforos para ir midiendo el tiempo y que todo esto acabe en tiempo. La primera ronda de intervención va a ser justo que los participantes expongan como de manera un poco más general esas acciones de apertura posteriores a ya pasó la emergencia, entonces esto es lo que se tiene que dejar abierto o empezar a abrir para sujetos obligados y órganos garantes. La segunda ronda irá más enfocada precisamente a ir cerrando esas comentarios que hayan hecho para darle a la Secretaría Técnica los insumos para generar estos acuerdos que posteriormente se someterán a votación. Y hace ratito les puse por ahí las preguntas, unas preguntas detonadoras, que se las leo de una vez para así igual y ya comenzar con esta primera ronda. Primero es, ¿qué acciones de apertura institucional podrían acelerar una pronta recuperación de la población? ¿Qué deberíamos evaluar en materia de apertura para diseñar este tipo de protocolos? Y algo que nos parece súper importante es conocer si ustedes tienen en mente alguna referencia nacional o internacional que considere el diseño de estos instrumentos como de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más, damos inicio a esta primera ronda que dura 50 minutos y más o menos son 6 minutos por persona. Entonces, pues es esto, ¿no? Es esta primera ronda de intervención de participantes con el objetivo de abordar las acciones de apertura posteriores a la emergencia para ayudar en la recuperación. No sé si ahorita hay alguien que ya quiera tomar la palabra. Hola, Irán. Me gustaría intervenir. Por supuesto, adelante, claro que sí. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poder iniciar los trabajos de esta quinta mesa. Agradecerles pues a todas las participaciones que hemos recibido justo de retroalimentación del esqueleto del protocolo y creo que han sido bastante benéficas para el equipo de Estado Abierto o de poder tener como estas semanas de receso también han sido como inspiradoras y han refrescado el propio trabajo que hemos llevado, de tal manera que, bueno, iniciamos con este segundo cierre del segundo semestre del año con bastantes cosas y creo que no sé, aportaciones muy interesantes. Y me gustaría comentar un punto, porque si bien de las preguntas detonadoras que hace referencia a Irán, en este momento de poder ir aportando una lluvia de ideas de qué hacer después de las emergencias, me parece que justo la reflexión, aunque todavía en el caso de México estamos con las cifras a tope y en el caso de la pandemia, y todavía no es un momento, digamos, controlado ni por asomo, sí empezar a pensar cómo vamos a poder incorporar, construir una sociedad, una colectividad, una comunidad, incluso dentro de nuestros propios grupos más inmediatos, desde la familia hasta muchas veces vivimos en condominio, en fin, o sea, ¿qué podemos aportar
después de momentos de emergencia. Y en este sentido, uno no es algo nuevo en términos de las construcciones que se han hecho a nivel internacional, incluso de las aportaciones que vamos viendo. Y uno de ellos es, por ejemplo, la Guía Municipal para la Gestión Integral de Desastres de ONU Habitat. En este sentido, justo la construcción, la consolidación de una estrategia a nivel, en el caso de la Ciudad de México, de alcaldías, y en el caso del resto de entidades federativas municipal, que mitigue efectos de cualquier tipo de fenómenos naturales, en fin, de cualquier tipo de eventualidades. Me parece importante poder rescatar esta guía para gestión integral de desastres, ¿no? Creo que justo pues hay parámetros bien que nos pueden facilitar mucho en la construcción de estos protocolos, y quería como mencionar esto y también actualizar un poco del seguimiento que vamos dando desde el equipo de Estado Abierto del Info con la actividad de los distintos organismos garantes. Al día de hoy tenemos ya activos 20 organismos garantes de 33. ¿Qué significa eso? O sea, que ya no hay suspensión de plazos en el caso de 20 entidades federativas en el país. De tal manera que pues el acceso a la información, el derecho al saber ya está habilitado en una buena parte del país, y eso es algo que ojalá en México pudiéramos terminar de cerrar en su totalidad. Y lo traigo a colación porque justo os viene al caso en el post-emergencia, ¿no? Aunque, insisto, todavía no hemos pasado como de ese momento a nivel país, pero sí tenemos que planear y considerar que este derecho a saber y el acceso a la información esté completamente habilitado en los respectivos canales institucionales pues que tenemos habilitados en el sistema constitucional en México, ¿no? Entonces, nada más para tener como ese contexto, y bueno, agradecer nuevamente a todas y a todos por las participaciones hasta el momento. Muchas gracias, comisionada. También saludo al comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Tabasco, que hoy nos está acompañando, el comisionado Ricardo León. Sea usted muy bienvenido a esta quinta mesa de cocreación. Y pues nada, justamente lo que busca este ejercicio en parte es también después ser este paraguas madre a otros ejercicios que se hagan replicables en otras entidades. Entonces, pues sea usted muy bienvenido, y no sé entonces si alguien quiere ahorita participar dentro de esta primera ronda para abordar este tipo de propuestas, lluvia de ideas sobre qué acciones de apertura son las que tendríamos que tener enseguida después de estas situaciones de emergencia, sobre todo que vayan enfocadas a acelerar la recuperación. Ya en la propuesta del bosquejo de protocolo ya está definido ahí que una de las cosas que sería importante siempre es contar con información estadística con perspectiva de género, ¿no? Entonces, me parece que una de las primeras cosas que también tendría que abrirse es esta información estadística. No sé si alguien aquí conozca algún otro ejercicio internacional o nacional sobre este tipo de instrumentos normativos que nos quiera compartir algo, o a nivel local también. Bueno, sí, adelante. Bueno, yo quiero participar, no exactamente en la parte de instrumentos normativos, pero sí un poco, bueno, leyendo las participaciones anteriores que mencionabas de la doctora Nacheli y la doctora Cecilia Castro, precisamente como en el contexto de lo que es la gestión del riesgo, no tanto de la emergencia, ¿no? Entonces, tal vez también
mencionar esta parte de que el protocolo no debería solo ser de emergencia, ¿no? Sino un protocolo, pues sí, como lo mencionaban ellas, de gestión de riesgo, ¿no? Porque emergencia se acota justamente, y bueno, y ni siquiera emergencia, ¿no? Atendiendo un poco a la definición de desastre, pues tendría que ser un protocolo de desastre, ¿no? Pensando en situaciones como ahorita, como el COVID o como el sismo, ¿no? Entendiendo que son situaciones que superan la capacidad local, puede ser en este caso municipal, estatal o de la Ciudad de México, y que requiere atención federal e incluso en México esto no se ha presentado, pero sí apoyo internacional, ¿no? Entonces, también definir esa parte un poco de cuándo se activará el protocolo, porque la emergencia puede ser, no sé, tal vez una lluvia, pasa rápido, y ahí se queda, ¿no? Entonces, no necesariamente este protocolo puede ser activado en ese momento, ¿no? Supongo que también es para cosas mucho más que nos rebasan, ¿no? Como ya lo mencioné. Otra, como ya lo mencionaba la comisionada hace un momento, es la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo es prudente que este protocolo se active? Porque, por ejemplo, en el Senapred utilizamos una metodología de evaluación de desastres precisamente para saber cuánto cuestan los desastres. Y lo ideal es que, por ejemplo, en un gran ciclón o en un sismo o algo, sea una etapa posterior, ¿no? Yo entiendo que ahorita en la cuestión de transparencia, pues nos interesa saber en el momento qué es lo que se está gastando y en qué se está gastando, ¿no? Pero tal vez también podemos entorpecer estas acciones cuando está todo en el momento más álgido, ¿no? Entonces, esta temporalidad, ¿a partir de cuándo se tendría que activar este protocolo? Esa sería como mi otra reflexión. Y otra, bueno, hacerlo de manera sectorial, ¿no? Ya también mencionaban la parte de los sujetos obligados y sí, ¿no? ¿Quién tiene que aportar y en qué momento? Ya lo decíamos, ¿no? Pensando tal vez, por ejemplo, ahorita está muy enfocada la parte de salud, ¿no? Pero pues salud en algún momento nos tendría que decir qué acciones está haciendo y en qué está gastando, por ejemplo, ¿no? En caso de un sismo, por ejemplo, lo vimos muy claro con la parte de los edificios, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? En la parte de reconstrucción, quién está evaluando, con qué dinero, de parte de quién es ese dinero, ¿no? Este tipo de situaciones, y bueno, así de manera sectorial, ¿no? Para la parte de obras públicas, también para la parte de educación, ¿no? En este momento del COVID, bueno, aquí lo que nos interesa saber, por ejemplo, también es esta parte de cómo se está capacitando a los maestros en línea, los recursos que se están adquiriendo, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y otra cuestión que mencionaban es esta parte de cómo garantizar esta parte del acceso a la información, ¿no? Cuando en medio año, a partir del COVID, bueno, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en las plataformas de transparencia de CIPOD, por ejemplo, la carga de información pues se suspendió todo este medio año, ¿no? Cuando efectivamente pues la información es un derecho. ¿Cómo podemos garantizar, no? A lo mejor una idea sería incluir en la parte de gestión de riesgos, el gobierno en general debería de tener lo que es un plan de continuidad de operaciones, que debería de definir todas estas cosas, ¿no? Entonces, me parece, o no lo tengo tan presente, que la parte del acceso a la información o esto esté incluida en estas metodologías de continuidad de operaciones, ¿no? Que son continuidad de negocios, ¿no? Por ejemplo, en la privada. Y que pudiera definirse dentro de estos protocolos esta parte de cómo incorporar, ¿no? Así como estamos definiendo quién puede trabajar desde oficina, quién desde casa, quién en un lugar alterno, bueno, quién va a garantizar que no se deje de proporcionar esta información. Y de las plataformas que mencionaban, si teníamos algún ejemplo, bueno, me viene a la mente una que está desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo y se llama Mapa Inversiones. Ahí ellos, por ejemplo, y pensando, por ejemplo, en lo que nos decían ya las doctoras Cecilia, Ana Shelly de la gestión de riesgos, es un ejercicio que hacen, por ejemplo, de inversiones públicas del dinero que se está invirtiendo en los sectores precisamente. A lo mejor no está enfocada esta parte del riesgo, creo que apenas le están habilitando un módulo para COVID,
pero que a lo largo del tiempo podemos ver en dónde se están focalizando esas inversiones, ¿no? Si son en parques, y cuánto tiempo está durando, de dónde viene el dinero, y es un ejercicio al que pues, me parece ser que la ciudadanía tiene acceso todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor es como la idea que se me viene a la mente de lo que ahorita estaban mencionando, ¿no? Si había otras plataformas. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría y para alguna otra intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por las palabras. Me parece también por ahí que Ana Corso quiere participar, entonces te cedo la palabra, Ana, adelante. Hola a todos. Bueno, pensando justamente en este momento de apertura post-emergencia y recuperación, creo que sería relevante hacer un cuestionario en donde se identifiquen cuáles son las capacidades de los sujetos obligados. Ya tenemos un primer saque, se los hago llegar. En podemos identificar cuáles son las características físicas del sujeto obligado, el estado de estas y también del personal y las capacidades. Y creo que lo importante sería hacer público esta definición del estado del sujeto obligado para que también los ciudadanos tengan idea de cómo va a estar funcionando pues el órgano que les tiene que rendir cuentas. Eso sería un muy buen punto de apertura gubernamental, tener esta información publicada, transparentada, en donde sea muy clara cuáles son las condiciones. Y por ahí, Artículo 19 publicó en mayo un reporte que habla exactamente de acceso a la información durante la emergencia sanitaria y recuperan muchos elementos de la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información. Y bueno, a mí me parece fabuloso esto porque el Info cumple con absolutamente todas las recomendaciones, entonces es evidente que México va muy bien y muy fuerte y un paso adelante. A lo mejor solamente nos haría falta, como sujetos obligados, tener una línea en cuanto a la labor archivística, cómo adaptarnos y cómo guardar pruebas de todo el trabajo que se ha estado haciendo desde casa, desde videollamadas. Obviamente el Info lo tiene muy trabajado porque hay secretaría técnica para estas actividades, hay minutas, hay grabaciones, pero todos los demás, a lo mejor por ahí nos falta un poquito de trabajo, de saber cómo adaptarnos. Entonces, a lo mejor esa sería mi recomendación, que la apertura esté muy ligada a una labor archivística ágil y correcta. Entonces, podríamos trabajar también en definirlo. Y bueno, eso es todo por mi parte hasta ahorita. Les hago llegar el cuestionario para que lo puedan modificar o se adapte, y cualquier comentario es bienvenido para enriquecerlo. Muchísimas gracias, Ana. Sí, si nos pudieras compartir el cuestionario por el chat para que igual todas y todos los participantes podamos tener acceso al mismo, estaría súper. En este momento lo hago. Perfecto. Va. Sí. Muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene ahorita más comentarios sobre este tema, incluso también del propio equipo. Si tienen comentarios sobre acciones de apertura, que digo, enfocados precisamente ahorita a órganos garantes y a sujetos obligados en el después de, ¿no? Yo estaría pensando en todas estas acciones, pues también de seguimiento, ¿no? Pero digo, muy aterrizado a la Ciudad de México, estas acciones que tendrían que haber estado abiertas, incluso ya después de que pasó el desastre del sismo, ¿no? ¿Por qué se decidieron rehabilitar esos edificios? ¿Por qué se decidió destinar el dinero a esos edificios? En fin, no sé si alguien quiera complementar sobre acciones de apertura enseguida de... Yo quisiera comentar algunas cosas. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias. Pues agradecer igual la bienvenida que diste al comisionado de Tabasco. Pues sí, muchas gracias por sumarse a este esfuerzo. La idea justo es poder ir compartiendo, si llegamos a buen puerto, pues para esta réplica en distintas entidades federativas, o incluso
a nivel municipal, en fin, o sea, que seamos útiles como herramientas para detonar otro tipo de actividades. Entonces, muchas gracias por la incorporación. Hasta ahora, pues hemos estado trabajando con Sonora, con Quintana Roo, por supuesto Ciudad de México, ¿no? Se suma Tabasco, en fin, hay distintas entidades federativas que han acompañado. Sinaloa está también por sumarse, y me parece que el trabajo y los acercamientos de Senapred también son súper importantes, pues porque lo que hemos visto a lo largo de estas mesas es que la realidad siempre nos rebasa en cuanto a los contextos de cada una de las localidades, ¿no? Las emergencias son distintas, incluso la propia pandemia para el sureste, para el norte del país, para el centro, en fin, si nos llegan sismos, si de repente llega justo la arena del Popo, ¿no? En fin, creo que son cosas que tenemos que ir sumando al cuidado y ante este tipo de eventualidades que rebasan la parte humana, ¿no? Y me gustaría también corregir que son 19 garantes y no 20 como referí en mi intervención anterior, quienes están ya en activo, ¿no? De cualquier forma, pues es una buena parte, 19 de 33. Y me gustaría comentar respecto a la pregunta que estaban diciendo de qué podemos y cómo podemos ir sumando, derivado de la intervención de Ana, en este ordenamiento archivístico. Lo que estamos trabajando desde Estado Abierto del Info es hacer un esqueleto, una propuesta de micrositio para visibilizar el apoyo a programas y apoyos en COVID, ¿no? Todo lo que se está detonando del uso de recursos, estamos trabajando justo en elementos muy concretos para poder decir qué es lo que se tendría que visibilizar en términos justo de transparencia proactiva, de transparencia focalizada, de apertura, porque en efecto no es suficiente tener y saber cuánto dinero se utiliza para apoyos ante emergencias, en este caso en COVID y en este caso a apoyos en Ciudad de México, tanto en jefatura de gobierno como en alcaldías, en fin, quienes hagan uso de estos recursos públicos con esta motivación para ayudar a población y a grupos, en fin, que lo requieran. No es suficiente poner qué cantidad de montos se está utilizando y qué se está comprando, sino justo lo que hacían referencia de dónde vienen esos recursos, en qué se utilizó, si los contratos que se dieron para adquisiciones fueron derivados de licitaciones, de adjudicaciones directas, en fin, digamos, para poder nosotros tener un micrositio que sea un ABC de cómo poder transparentar esta información, visibilizarla para todos los sujetos obligados, ¿no? De la ciudad y de cualquiera que lo quiera tomar, ¿no? Incluso del ámbito privado. Este esfuerzo lo estamos trabajando justo con la adopción de nuestro propio compromiso de apertura en COVID, ¿no? Y anticorrupción. De tal manera que la información no la tengamos aislada, sino de manera completa podamos contar la historia o cualquier persona pueda rehacer la historia de cómo tomamos decisiones desde el ámbito público, ¿no? ¿Por qué nos gastamos ese dinero? ¿Por qué fue asignado a cierto grupo poblacional? ¿Y en qué momento les llegó? Y si no nada más hacer uso de esos recursos, sino también si los apoyos se dieron con sin una carga, digamos, de gobierno en términos de etiquetas partidistas, de promoción personalizada, que es parte de lo que también buscamos reducir, o sea, de hecho, pues detectar si hay un uso
una promoción personalizada o muy particular en estos apoyos, ¿no? Porque es parte del decálogo justo que promovemos y que adoptamos de apertura en COVID y anticorrupción. Entonces, lo quería dar como ejemplo porque justo ataja estas temáticas que se han ido dando y con la idea de poder pues dar este insumo en el transcurso del año y sobre todo con un contexto de realidad electoral que se va a abrir distintos procesos electorales. Entonces, en la medida en que nosotros sí podamos tener más información como sociedad, pero también que esta información y estos apoyos ante emergencias estén perfectamente claros y sin sesgos electorales. Entonces, este micrositio que vamos a presentar en cuanto lo tengamos, que es en lo que estamos trabajando, pues también viene al caso con el trabajo de protocolos que estamos en estas mesas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, comisionada. Veo por ahí que Raúl Cázares tiene levantada la mano. Adelante, Raúl, por favor. Gracias. Mi comentario va muy focalizado o relacionado con el de la comisionada. Fue realmente un boom el tema de los micrositios post-COVID, ¿no? Y todos los estados nos preocupamos a través de los sistemas locales anticorrupción por ese tema particular. Y justo uno de los objetivos de participar con ustedes en esta invitación que amablemente nos hizo llegar Mari Carmen fue tener un protocolo para cuando hay alguna contingencia, nosotros poder tener un micrositio o espacios públicos de datos abiertos, de contrataciones, etcétera, y no esperar un tiempo en elaborar la metodología, las estrategias y todo, sino ya tener algo previamente establecido y poderlo activar de manera inmediata con algo ya estructurado. Justo por la preocupación de la contratación pública, de los padrones de beneficiarios, de la discrecionalidad con la que de repente se gasta, de dónde se obtienen los recursos, si hay deuda pública o no, etcétera, etcétera. Entonces ya no quiero ser repetitivo, pero justo me parece que es importante, para nosotros justo esa era la preocupación, ¿no? Y fue el compromiso que hicimos después de impulsar el micrositio que tenemos en Quintana Roo, que aparte me parece que es de los pocos o el único que se construyó desde el sistema, desde su origen, CPC, Comisión Ejecutiva, Comité Coordinador, o sea que contempla todos los entes públicos del Comité Coordinador y se pudo tener esa voluntad política de tener un micrositio donde se contemple a todos los entes públicos. Y justo el pendiente que teníamos es tenerlo como protocolo para activarlo cuando hay alguna contingencia. Pero hay otro pendiente que no hemos considerado y que me parece que es un tema muy, muy importante a nivel nacional y que solo algunos estados lo contemplan y en este caso solo Sonora lo está realizando, que es la auditoría en tiempo real, que tiene que ver también parte con el protocolo. Muchos de los órganos fiscalizadores de locales no tienen atribuciones para revisar o auditar en tiempo real las compras o las adquisiciones públicas. Entonces, me parece que ese es un tema pendiente en las legislaturas locales que hay que impulsar y que el protocolo debe de considerar, porque un tema de control sobre ese tipo de cosas deja un poco visible que la discrecionalidad o la arbitrariedad con la que se ejecutan esos recursos pues pueda ser mucho más fácil visibilizar, ¿no?, que se están haciendo correctamente, porque le das armas a la Auditoría Superior de los Estados a que revisen en tiempo real y no esperarte a 7, 8 meses en lo que ya ocultaron, ¿no?, ya solventaron cosas que no hicieron adecuadamente o ya quitaron algunas cosas que habían hecho mal y ya las están ahí maquillando, que muchas veces ocurre eso. Entonces me parece que el protocolo debe de considerar auditoría en tiempo real
a los recursos que se ejecuten en las contingencias. Pues eso es muy importante. Me parece que es un tema que ya hemos tocado en otros foros. Ejemplo, Eduardo Bojorges lo trae mucho en el ejercicio que hicieron ellos en Transparencia Mexicana. No hay, solo Sonora lo tiene, porque aparte el órgano superior de fiscalización de Sonora es el único que tiene autonomía, en autonomía e independencia. Los demás órganos prácticamente todos están condicionados o vinculados al Congreso del Estado, ¿no? Al Poder Legislativo. Entonces creo que ese elemento me parece importante considerarlo y aplicar el protocolo de que la Auditoría Superior también participe en el protocolo en algún momento, en el tema de activar la auditoría en tiempo real a los recursos de las contingencias. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Cedo la palabra ahora al comisionado Ricardo León. Adelante, comisionado, por favor. ¿Sí me escuchan? Creo que tiene apagado su micrófono, comisionado. Lo tiene deshabilitado. ¿Me escuchan? Ya. Sí. Ok, ahí me escuchan. No. ¿Me escuchan? A ver. Como que se interrumpe la señal, comisionado. Okay. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias por la participación. También tomé la libertad de compartir la posibilidad de estar aquí en la conferencia con mi compañera comisionada Patricia Ordóñez León, que por aquí la vi ya en el chat. Fuimos electos el mismo día en actividades. Ella es abogada y una especialista en derechos humanos. Todos estos temas le son muy afines. Con una trayectoria en los temas, de equidad de género. Muy agradecido como Instituto Tabasqueño de Transparencia participar y bueno, puntualizo algunas reflexiones en el tema de la pandemia y el deber que tenemos de generar la estructura necesaria para mejorar la comunicación de esta información. La información en sí misma, el hecho de las licitaciones, de los posibles contagios y de la evolución en sí misma de la pandemia, si tenemos un planteamiento en el manejo de la información amplio, desde su raíz, podemos generar una desinformación o un malicioso uso de los datos. Es decir, la pandemia es un fenómeno vivo que tiene una estructura que va evolucionando de acuerdo al tiempo y tiene diferentes ángulos para el análisis. Una, por ejemplo, lo que denominan el R0, es la intensidad de la pandemia, en la cual tiene que llegar a un punto que es el punto, ¿no? Que es una fórmula matemática que incluso está en YouTube, en Internet, en diferentes artículos, y esta medición es la que nos permite ver la intensidad en sí mismo de la pandemia, y tiene un poco como una ilusión. La pandemia puede estar disminuyendo a pesar de que tengamos números de contagios. La matemática entre los contagios del día de hoy y los contagios anteriores, y esto para efecto de análisis de lo que es la pandemia. Ahora bien, difícilmente estuvieron haciendo frente a la pandemia, que lo han reflexionado, el tiempo de hacer licitaciones. La pandemia corrió muy rápido y ahí el reto será generar la información necesaria de los sujetos obligados, de todos los sujetos obligados, para una acción lo más acertadamente posible. Y aquí mi reflexión va
el sistema de salud de las ciudades federales de la ciudad involucra varios sistemas o varios subsistemas de salud, es decir, para entender cómo se ataca la pandemia en un operativo ciudadano, tienen que unir los datos de la seguridad social, de la Federación de Comisionado, creo que se está cortando mucho su comunicación. A ver, entro y vuelvo, que digan algo y vuelvo a entrar, porque puede ser mi internet y ahorita les compartiré, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Vuelvo a entrar. Sí, gracias. Bueno, en lo que se vuelve a conectar, podemos, para seguir avanzando, le cedo la palabra a Matilde. Matilde, vi que tenías levantada la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, en relación, digamos, a las acciones de apertura o lo que nos trae a esta mesa, antes, digamos, de entrar a qué acciones deberían de aperturarse, creo que sería importante también que el protocolo tuviera como un espacio, digamos, de reflexión en el sentido de evaluar lo que pasó en términos del acceso a la información y la transparencia durante la emergencia. Es decir, revisar qué se publicó, qué faltó, o hacia dónde o qué pasos se deben de transitar para poder subsanar. Y sobre todo también creo que el protocolo tendría que incluir como esta parte de la coordinación que en estos momentos es fundamental entre los órganos garantes y los sujetos obligados, sobre todo aquellos que son como los responsables de atender la emergencia. Hicimos desde fundar un mapeo, digamos, para identificar durante la emergencia los órganos de transparencia a nivel nacional, cómo se habían coordinado o cuáles habían sido las acciones de coordinación que habían tenido con los sujetos obligados, y en ninguno más que en una o dos encontramos, digamos, que podemos observar, ¿no? No dudo que se hayan tenido, no dudo que los órganos garantes pues se tuvieron que haber sentado con la Secretaría de Salud, con quien fue necesario, por ejemplo, para este tratamiento de la pandemia. Sin embargo, dentro de las plataformas de los órganos garantes eso no se visibiliza. Están los micrositios, digamos, que se enlazan desde la plataforma de los órganos garantes hacia la Secretaría de Salud, y eso obviamente tuvo que tener un trabajo de coordinación, pero eso no está reflejado, digamos, en las plataformas. Creo que el uso de las plataformas de los órganos garantes es central en estos momentos, tanto durante como después de la pandemia, porque finalmente pues son el órgano garante, ¿no?, del acceso a la información, y creo que a través de estos espacios se podría pues tener como una fuente de información confiable, ¿no?, sobre todo frente a todo el tema de las falsas noticias que durante y después de la pandemia, pues siempre, de la emergencia, perdón, siempre están presentes, ¿no? Entonces, esas como dos cosas creo que sí tendría que precisarse en el protocolo. Y bueno, la otra cosa respecto al, digamos, los sujetos obligados tienen la obligación de documentar todas las decisiones derivadas, ¿no?, de la emergencia. Entonces, en ese sentido, creo que también sería bueno, como en estas relaciones de coordinación, poder como tratar de no sé, tal vez le llamamos versiones públicas a toda la información que se genere en este sentido, pero sí se tendría que tener como un acuerdo de coordinación en el que se pudieran, digamos, transparentar estas decisiones, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a tomar estas decisiones? Y bueno, de acuerdo totalmente en que se tienen que sobre todo hacer públicas el tema de las modificaciones o adecuaciones al presupuesto, cuáles fueron los fondos específicos de la emergencia,
En el caso de los subsidios y apoyos, pues se tiene que identificar por grupos vulnerables, los criterios de elegibilidad, los beneficios de los beneficiarios del registro de subsidios o apoyos que se dan que se van a dar durante la pandemia o que van a estar posteriores a la emergencia. Y pues el tema de las adquisiciones y las contrataciones, y también coincido plenamente con lo que ya se dijo sobre el tema de la auditoría, ¿no? Que tiene que haber información, digamos, para fortalecer la vigilancia y la supervisión del ejercicio del presupuesto, ¿no? Mediante estas instituciones independientes, y sobre todo publicar la información sobre la forma en que se generan, asignan el gasto y se gastan los recursos, de manera oportuna y accesible para todos, ¿no? En términos de formatos abiertos, de pronto publican información, por ejemplo, también estuvimos dando seguimientos y sí varios órganos garantes publican información, sujetos obligados publican información sobre las contrataciones, sobre los programas o los apoyos, pero vienen en formatos pues cerrados, ¿no? En PDF regularmente. Entonces creo que eso sí se tendría que abrir justo para poder garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. Muchísimas gracias, Matilde. Cedo ahora la palabra al comisionado Ricardo. Adelante, comisionado, por favor. Gracias, buenas tardes. Ahora creo que sí ya mejoró un poquito la señal. Bien, concretando la idea, la reflexión va en el sentido de hacer un poco más explícito al dar a conocer la información lo que es una pandemia y lo que implica una pandemia, porque finalmente es un tema nuevo al que estamos socializando y de repente se convierte en una serie de críticas porque hay quienes quieren ejercer un diagnóstico a partir de un día y tiempo determinado cuando estamos realmente involucrados en un proceso. Las adecuaciones presupuestales, las contrataciones, el tipo de medicamento, todo esto fue evolucionando de acuerdo a cómo se fueron dando los avances científicos de la pandemia. Los medicamentos que en un principio se usaron no son los mismos que ahora se están usando, porque el mismo virus ha mutado. Entonces estamos ante el reto de dar información contundente de un fenómeno que en sí mismo es muy movible o muy voluble. Es como una ameba, tiene una forma sin forma, ¿no? Ahí la reflexión es, ¿existe algún documento que se llama, a ver, ahorita lo comparto, es Un Mundo en Peligro, es un informe anual sobre la preparación mundial para las emergencias sanitarias de la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación de la Organización Mundial de la Salud? Es un documento de septiembre de 2019 que valdría la pena revisarlo y ponerlo dentro de los documentos o dentro de los análisis que vale la pena revisar antes o durante o después de que se quiera hacer un análisis de la pandemia. En este documento se alerta de un fenómeno mundial como el que estamos viendo y también alerta del posible colapso de los sistemas de salud, ¿no? Y de cómo este fenómeno nos puede poner en un serio problema porque se abandonaron o se dejó de invertir en las áreas de investigación sobre temas epidemiológicos. De hecho, hubo incluso cambios estructurales. Entonces, si bien es cierto que es un fenómeno pandémico, también lo es que como humanidad tuvimos una falla estructural desde el punto de vista del abandono de las investigaciones, y eso hay que ponerlo en su justa perspectiva, que no es un tema de una entidad federativa ni del país, sino que es un tema mundial. Es imposible sacar una conclusión cuando el fenómeno todavía sigue vivo y los indicadores nos llevan a la reflexión de que esto todavía tendrá un buen rato, ¿no? Inclusive se convirtió
por momentos en una serie de confrontaciones políticas, por llamarlo menos. Nosotros identificamos en el momento de análisis de estos temas de la pandemia 3 grandes rubros que los comparto a fin de ver si hay coincidencias o a lo mejor se enriquece o de poner la idea pues a debate, ¿no? Abrir debate. Nosotros distinguimos 3 grandes rubros en el tema de la pandemia: las medidas económicas como tal, las medidas sanitarias, medidas de seguridad sanitaria y las medidas de asistencia social. El fenómeno no involucra solamente el tema de tener un sistema de salud fuerte, y el sistema de salud no solo implica una Secretaría de Salud, sino los sistemas en las localidades o entidades federativas y la Ciudad de México, implica la suma de todos los demás subsistemas de salud. Es decir, si a Tabasco le piden los datos de la pandemia, mal haríamos en ir solamente con los datos de la Secretaría de Salud del Estado, porque el sistema de salud estatal está conformado por el Ejército, por el ISSSTE, por el ISET y por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por los hospitales privados. Entonces, si creemos que el tema se agota nada más en las secretarías de salud de las entidades federativas, estaríamos aportando una visión muy parcial o con puntos ciegos del verdadero análisis y de la verdadera perspectiva tanto de gastos como de esfuerzos de infraestructura y esfuerzos humanos para contener la pandemia. Entonces, bueno, tenemos un reto mayúsculo como órganos constitucionales autónomos encargados de la transparencia y acceso a la información, de que al solicitante le debemos dar la información que pida, pero vinculada también a otras áreas de información que le den una verdadera dimensión del fenómeno, ¿no? Pero sí es un reto interesante, porque a estas 3 grandes realidades está una transversal, que es el tema de los pesos o el presupuesto, ¿no? Entonces, el tema del presupuesto no se agota en salud, se agota en lo que se da de manera de asistencia social por el golpe a las economías familiares más vulnerables, y también desde el punto de vista económico se da también la reflexión de todas las actividades empresariales de la micro, pequeña y mediana empresa que se está apoyando. Incluso se convirtió también en un tema de deuda pública para algunas entidades federativas, para otras se convirtió en un ejercicio de racionalidad. Entonces, bueno, el espectro de análisis es amplio, y en esa medida debemos de ser los órganos encargados de transparencia muy cuidadosos. Muchísimas gracias, comisionado. Justo a tiempo ya para mis semáforos acá. Muchas gracias, le agradezco la intervención. Tengo por ahí también la mano de la comisionada Patricia Ordóñez. Adelante, comisionada, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Saludarles únicamente, agradecerles la participación en este interesante ejercicio en línea. Me parece muy importante esta parte del protocolo de prevención en apertura y transparencia entre emergencias y de las mesas de cocreación. Y bueno, únicamente saludarles y bueno, seguir en los trabajos, sumarme a los trabajos que vienen haciendo. Parecen muy interesantes, importantes, y bueno, con todo el afán de escucharles, y ya después iremos abonando sobre lo que se vaya comentando. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Pues con esta intervención doy por terminada la primera ronda.
intervenciones, y pasaríamos a la segunda, que es mucho más cortita, es nada más 30 minutos, más o menos son 3 minutos por persona, y aquí lo que les pediría básicamente es que nos ayuden a ir, a través de su intervención, ir conformando los acuerdos que se van a someter a consideración. Y pues nada, justo es esta parte de cierre de ideas, de propuestas que podemos incluir dentro de los acuerdos de esta quinta mesa, precisamente para el momento después de que ya pasó la emergencia, y repito otra vez, en acciones de apertura. Entonces, ahorita no sé si alguien quiere tomar la palabra, hasta por 3 minutos, respecto de esto. Adelante, Ignacio. Sí. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. Un comentario rápido, coincido con lo que estaba exponiendo el comisionado, Juan, respecto a los puntos que vieron respecto a la pandemia en lo que refiere a economía, a la situación sanitaria y la situación social. Creo que los puntos que sí no deben perderse de vista, después ya tuvimos una acción para atender el durante, pero después que viene la parte de mitigación, y esto referiría precisamente igual a 3 puntos. Uno que refiera a los recursos que son erogados o que fueron erogados durante el proceso, pero también probablemente los que se dispongan para poder atender la parte de mitigación. Incluiría, sí, los contratos que se hicieron, que se tuvieron, y los que probablemente se tengan que hacer previa vigilancia por medio de auditorías continuas y todo esto, para que toda esta transparencia ya sea como una rendición de cuenta que permita saber los recursos que se tienen para atender la fase de mitigación. El otro punto es con qué servicios voy a continuar, es decir, la continuidad que le damos a los servicios por las funciones que mi ente tiene para poder ayudar a las personas en la mitigación. Entonces, una definición clara de los servicios que se tienen abiertos. Estamos viendo en el caso de la alcaldía que continúan servicios que están pidiendo de sanitización, de luces, de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y el tercer punto, los apoyos sociales, a los que ahora la institución puede abrir para dar en el aspecto salud, en el aspecto económico, y en el apoyo, por ejemplo, alimentario, que es el que tiene, en el caso de ahorita, pues bueno, el problema, ¿no? En el que nuestra alcaldía está apoyando a la gente con apoyo alimentario, inclusive de trabajo, porque son puntos que son importantes para poder mitigar de una mejor manera la recuperación de las personas después de ocurrido algún evento. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Ignacio. Pues justo para ir cerrando las ideas y las propuestas que vamos a considerar justo en el tema del protocolo, creo que por ahí vi que Héctor Rubio tenía levantada la manita. Adelante, Héctor, te cedo la palabra. ¿No? Bueno, si no ahorita, igual se tuvo algún problema técnico, pero si no ahorita que regrese le cedemos la palabra. Creo que deberemos hacer énfasis
justo en estas acciones de apertura, me parece importante que, si bien es cierto que son situaciones que quizás nos sobrepasan o que quizás son muy dinámicas, tenemos que tener este piso mínimo de acciones de apertura, ¿no? En ese sentido, tanto este protocolo como un decálogo que también acompañamos, justamente tienen la idea de sentar estas bases mínimas de lo mínimo indispensable que tendría que haber en materia de acciones de apertura, lo fundamental, porque también recordemos que si no hay información, no solamente, digo, más allá de que no podamos fiscalizar las acciones tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, más allá de eso, nosotros como ciudadanos tampoco podemos tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, precisamente, algo que necesitamos sí o sí, todas y todos, es tener información disponible, y la intención de este protocolo, de este ejercicio, así como del decálogo, que igual, y si me ayuda alguien del equipo, por favor, a poner el decálogo ahí también en el chat, precisamente ese es el propósito, eso es como la intención de los documentos, de poder hablar de pisos mínimos que garanticen que todas las personas en situaciones que pues desafortunadamente van a seguir pasando, pues tengamos acceso a esta información, ¿no? Entonces, pues justo, no sé si alguien tiene alguna otra idea o propuesta que gustaría agregar a esta parte para precisamente aterrizar todos los acuerdos, para ceder la palabra. Por ahí vi que creo que Juan Francisco, digo, ustedes que han visto todo el tema de los recursos de revisión, justo desde la parte de proyección que hay en el Info de la Ciudad de México, igual para escuchar, no sé si tengas algún tipo de pues esto, como de qué es lo que más han solicitado los ciudadanos respecto del tema de COVID-19, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Juan Francisco Besares, subdirector de proyectos del equipo de la comisionada Nava. Nada más para comentar que, pues sí, desde el lado de los recursos de revisión que se han interpuesto en el Info, también detectamos que es importante mantener, digamos, muy a la vista el trabajo que se hace desde los organismos garantes para atender aquellos casos de inquietudes de los ciudadanos que ya se manifiestan desde solicitudes y que incluso ya toman la molestia para interponer los recursos de revisión. En los casos que hemos recibido, por ejemplo, hemos detectado pues que de alguna manera ya vienen como quejas, denuncias de aquello, cuando la realidad no corresponde con lo que se ha ido anunciando para aquellos locales, actividades económicas que no se mantienen suspendidas cuando en el discurso así se ha solicitado. Los ciudadanos acuden a distintas instancias para preguntar qué pasa, por qué no se han tomado las medidas pertinentes y cómo se puede hacer valer esta decisión de que se anuncia públicamente cuando ya se pide que algunas actividades económicas entren en suspensión. En otros casos también se detecta la búsqueda de estos contratos que, como bien se mencionaba anteriormente, pues podrían ser auditados de manera, digamos, real, de forma inmediata, por aquellos procesos de sanitización donde incluso se adoptan o se anuncian métodos novedosos vía drones, y entonces la gente tiene inquietud de eso. Está bien, pero ¿cuánto está costando? ¿Cómo podemos acceder a esa información? Y es importante que se mantenga la ventanilla abierta para poder acceder a esta información. Por ahora son algunos de los temas que hemos podido conocer desde el lado de la ponencia. En aquellas recepciones
de recursos de revisión que ya tenemos nosotros en trámite y que estaríamos ya por darle alguna posibilidad de que sean atendidas estas inquietudes de solicitud de acceso a información por parte de diversos ciudadanos. Sería por lo pronto mi intervención. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Y aquí yo tenía una duda justo para Matilde, justo en la integración de este primer bosquejo del protocolo. Revisamos uno de los estudios que sacó Fundar con Alianza Regional, que habla sobre los principios del derecho de acceso a la información en situaciones de emergencias sanitarias. Aquí ponían justo también como 10 recomendaciones. En ese sentido, Matilde, no sé si alguna de esas 10 recomendaciones que establecen en este documento, ¿hay alguno que consideres que debería ir precisamente muy enfocado a esta actividad en el después, ya una vez que pasó la emergencia, una vez que probablemente también pasó el desastre, que ya Naxeli, aprovecho para saludarla, y bueno, que ya nos hizo esa diferenciación, pero entonces te quería preguntar justo de estas 10 recomendaciones que ustedes vieron en este documento, ¿hay alguna en particular que ustedes piensen justo para el momento posterior? Creo que te has silenciado tu micrófono. Sí. Gracias. Pues en realidad, digamos, los principios se trabajaron en coordinación con la Alianza Regional y justo, digamos, partimos desde que los 10 son importantes, ¿no? Entonces sí es como... pues es que los estoy viendo ahora y creo que pues yo creo que tiene que ver mucho con pues el principio 6, que tiene que ver con garantizar la información que llegue a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esa creo que sí se tendría que garantizar, porque una de las cosas que veíamos también durante esta emergencia es que estos grupos de población, o sea, sí tienen como difícil acceder a esta información, y sobre todo creo que hemos sido como muy enfáticos durante todas estas sesiones sobre el rol que deben jugar los órganos garantes, ¿no? Entonces, creemos que pues sí se debe de, como también aquí, como colocar cuáles son las actividades como post emergencia, cuáles van a ser esas actividades donde los órganos garantes se van, digamos, a centrar para garantizar, digamos, este derecho de acceso a la información, que como vimos ya en las anteriores emergencias, sobre todo en el sismo, y que se han colocado, digamos, durante estas mesas de co-creación, incluso hubo un grupo también de organizaciones que se conformó para dar seguimiento a esta situación de la emergencia que se suscitó, del desastre que se suscitó por los sismos. Justo le dieron seguimiento a cómo se estaban gastando estos recursos, cómo se estaban dando, cómo se estaban tomando estas decisiones. Publicaron un documento que se llama Epicentro. Bueno, el grupo más bien se denominó Epicentro, publicaron un informe, creo que esos también se los puedo compartir, porque en realidad documenta, digamos, el trabajo que esas organizaciones hicieron respecto a esta emergencia, y sí fue post, ¿no? O sea, aquí sí fue un seguimiento que hicieron post desastre, post emergencia, y que sí retoma muchas de las cosas que se documentaron. Fueron varias organizaciones, entre ellas estuvo Fundar, pero hubo varias, y yo les puedo compartir este documento.
Muchísimas gracias, Matilde. Sí, te agradeceríamos muchísimo si nos puedes compartir el documento, igual ahí, si nos los puedes poner en el chat, estaría de lujo. Muchas gracias. Aldo, ya vi que levantaste la mano, nada más me gustaría cederle la palabra, bueno, darle la bienvenida a Naxeli y pues cederte la palabra, estimada Naxeli, nada más darte el contexto. Ahorita estamos justamente ya en la segunda ronda de cierre. Justo para ir cerrando ideas que nos ayuden a conformar los acuerdos, principalmente en delimitar las acciones de apertura que tendrían que llevar a cabo tanto sujetos obligados como órganos garantes locales. Entonces, pues nada más, darte la bienvenida y cederte la palabra, por favor, Naxeli. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ay, bueno, pues vengo justo de una reunión con un órgano garante y con un sujeto obligado. Bueno, miren, una de las cosas interesantes que estuvimos discutiendo ahorita y que es un papel bien importante tanto para el órgano garante como para el sujeto obligado en el POST es tener muy claro, bueno, el POST, para empezar, creo que hay que delimitar. El post es varias fases a la vez. O sea, una cosa es el post desastre en el momento como más cercano a la emergencia y otra es el post de la recuperación. La recuperación es un proceso bastante largo y bastante complicado que puede durar años. No es un proceso corto. Entonces, pensando sobre todo en esa recuperación a mediano y largo plazo, no tanto como al post, como tan cercano, una de las cosas que estábamos discutiendo ahorita y que creo que es muy importante es qué se considera información pública y qué se considera dato personal. Aunque parece ser algo muy claro o aparentemente es algo muy claro, es algo en lo que hemos tenido bastantes problemas para el caso de la Ciudad de México, ¿no? Precisamente porque algunos de los elementos propios de la recuperación y de la rehabilitación son elementos que se utilizan de una manera a veces como no muy apropiada para proteger a quienes participaron en algunas de las causas de los desastres, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de los datos relativos por ejemplo, a la recuperación de los edificios, ¿no? El Instituto para la Seguridad de las Construcciones está manejando que esos datos son datos personales. Entonces, por ejemplo, esa parte es una de las cosas que sería buenísimo que ya no tuviéramos que pelear por eso, ¿no? Que no tuviéramos o sea, que se diera por sentado que hay cosas que deben de estar garantizadas como información pública. Entonces, por ejemplo, esa parte para muchos de los sujetos obligados debe ser algo importante, o sea, los censos de los damnificados con su correspondiente tratamiento con los datos que sí son datos personales, esas son unas cosas que podrían estar ya dadas como parte del protocolo, los avances en los gastos, las asociaciones público-privadas, una delimitación mucho más acuciosa de qué es dato personal y qué no es dato personal. Esas cosas nos ayudarían mucho como a tener pues mucho más terso, ¿no? El proceso de recuperación que de por sí es muy difícil y que sí son cosas que le tocan a los sujetos obligados tener, ¿no? O sea, como de, bueno, pues ciertas cosas tienen que estar en apertura y esas cosas nos van a ayudar mucho a la memoria, nos van a ayudar mucho al aprendizaje institucional, nos van a ayudar mucho a que todo el mundo tenga certeza de que se están tomando las mejores decisiones posibles. Entonces, por ejemplo, esas cosas creo que podrían ayudarnos mucho y considerar a lo mejor también, como les mencionaba, como parte de los protocolos, que estas recuperaciones son muy largas, ¿no? Tenernos paciencia, tener claro que no son cosas de meses, que son cosas estamos hablando de años, y que el compromiso de apertura pues, es una cosa que va a tener que durar varios años después de los grandes desastres. Existe un debate, y con esto cierro, acerca de qué es un desastre. O sea, es que aquí todo está a discusión, ¿no? Y una de las cosas que se trabajan mucho es cuáles son estos desastres, digamos, rutinarios o que se repiten año con año. Por ejemplo, las inundaciones son cosas muy
que ocurren año con año por el tipo de ubicación geográfica en la que estamos, y aquellos que son realmente desastres grandes que se pueden convertir en catástrofes porque afectan muchísimo a las instituciones, a la vida social, a la economía, ¿no? Que es un poco lo que va a pasar con COVID también. Se va a volver en un contexto de alguna manera catastrófico en una especie como de onda expansiva de largo plazo. Entonces, por ejemplo, en este caso, los datos sobre el seguimiento hospitalario, los datos sobre cómo se contabilizan las muertes, las afectaciones económicas, son datos que van a tener mucho alcance durante un plazo largo. El caso de los sismos, que son eventos que suelen tener efectos destructivos a largo plazo, se necesita un compromiso de mucho plazo para mantener ciertas acciones de apertura. Entonces, pues hasta eso es importante como notar, ¿no? El largo aliento de las acciones que se requieren. Gracias. Muchísimas gracias, Naxeli. Y pues sí, justo la permanencia de acciones de apertura resulta fundamental en estos procesos que son tan largos. Muchísimas gracias. Cedo la palabra entonces a Aldo Trapero. Adelante, Aldo, por favor. Buenas tardes nuevamente a todos. Yo solo quería recalcar respecto de los órganos garantes en el momento posterior a una situación, ya sea de desastre, de catástrofe, las distintas explicaciones que ya se han dado de cómo diferenciarlos, es que el órgano garante debe, y creo que debe estar en el protocolo, debe de asegurarse que el impasse que hubo en el acceso a la información y la falta de información realmente sea cubierta. ¿A qué me refiero? Si bien lo que sucede, y ahorita lo podemos estar viendo con COVID, es que los portales, la Plataforma Nacional de Transparencia, como los portales institucionales, se vieron suspendidos, gracias a la suspensión de plazos, en la publicación de la información. Si bien ahí se activó las acciones de transparencia proactiva, mucha información ha quedado rezagada. ¿Y qué es lo que pasó y lo que pudimos ver en el sismo? Es que ya vamos a 3 años y sobre cuestiones del sismo la información sigue estando rezagada o sigue faltando. Y los órganos garantes, entonces en eso sí deben de regresar, aunque en un momento de plazo tal vez ya no es algo verificable, ya no es algo, porque ya están verificando tiempos posteriores, es necesario que no queden esos vacíos en la información. Es necesario que el órgano garante sea enfático, ahí es con la sinergia con los sujetos obligados, para que realmente a través de ciertas políticas al interior del mismo sujeto obligado, se busque, se recopile y se cargue la información que faltó durante el periodo que se presentó la emergencia y la fase inmediata después de la emergencia. Entonces yo creo que eso es algo que debemos de recalcar dentro del protocolo, y que si bien es una obligación del sujeto obligado, pues obviamente garantizar que no se dé por sentado, sino que sí se vuelve enfática esa necesidad de verificar hacia atrás esos portales para asegurar que la información esté. Otro tema también relevante que jala un poco de las mesas pasadas, porque se relaciona en ese momento durante y en el momento posterior, son las mismas, y hablando de los órganos garantes, las mismas suspensiones de plazos. Si bien la suspensión de plazo es una medida de seguridad jurídica para salvaguardar derechos, para dejar en estado de quietud y no se afecte si siguiese avanzando, no significa que se debe de paralizar el derecho de acceso a la información. No se debe de paralizar. Y ahí vuelvo con el órgano garante. El órgano garante debe de apoyar y debe de impulsar a través de exhortos, a través de comunicados, a través de los distintos instrumentos jurídicos que tiene a su alcance,
a los diversos sujetos obligados para que ellos hagan uso de las mismas acciones de transparencia proactiva. Porque si no, si el órgano garante no impulsa, claro que habrá muchos sujetos obligados que implementarán acciones de transparencia proactiva, pero habrá otros que se van a encontrar rezagados y que muchas veces están esperando al órgano garante que se pronuncie para saber cómo hacerlo, para saber cómo diseñarlo, o simplemente para decir no nos estamos equivocando en lo que estamos publicando. Entonces creo que es un acierto de los órganos garantes que deben de continuar monitoreando a los sujetos obligados durante y posteriormente para que la información esté, tanto la de oficio, esté proporcionada en los portales, como haciendo uso del ejercicio de transparencia proactiva, y ahí donde lo que también vuelvo a conectar, que es algo que mencionó anteriormente Rolando Tinoco, que mencionó Nacheli, que mencionó Mónica Tapia, es aprovechar la información que es de interés público y no dejarla olvidada, no dejarla rezagada, porque ahí es una gran área de oportunidad que tenemos los órganos garantes, así como los sujetos obligados, para identificar qué es esa información que en ese momento específico es de interés para las personas y que tiene que publicarse y que tiene que estarse proporcionando a la ciudadanía. Eso sería. Muchísimas gracias, Aldo. Justo veo que tienen levantada la mano tanto, Claudia Guzmán y Juan Manuel. Entonces los anoto y cedo la palabra a Claudia. Adelante, Claudia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera abordar mi participación al respecto de las referencias nacionales o internacionales en el diseño de instrumentos. Básicamente me quisiera adherir desde la perspectiva nacional, son lo que nosotros también como Instituto de Desarrollo Democrático realizamos, que es los mecanismos de confiabilidad de los instrumentos que se desarrollan, en este caso para un protocolo. Podríamos poner a consideración este instrumento y también el mecanismo de seguimiento a la evaluación de los procedimientos, o en el caso, como lo hemos venido recalcando, la importancia de estandarizar los procesos para de esta manera evaluar el resultado y evaluar los niveles de atención antes, durante, después, o incluso los ejes en los que este protocolo aborda en materia de relación institucional, en cómo están abordándose las respuestas y cómo se ha generado este flujo de los diferentes mecanismos de respuesta o de fases del propio protocolo. En este sentido, tenemos también primero me quisiera también poner la referencia de los protocolos y los derechos a los que también podemos en esta referencia poner a consideración, que son los instrumentos que se refieren a la distinción entre desastres y catástrofes. En el artículo 222 de la cláusula de solidaridad del Tratado de Lisboa, que se trabaja y que se ha puesto a consideración en los instrumentos de desarrollo de la ONU. Entonces, creo que podría ponernos como fundamento para el mecanismo tanto de cooperación como en el ámbito de la protección y de los instrumentos que aquí a través de este propio protocolo se pueden desarrollar. Sobre todo porque estamos teniendo colaboración con un aliado de la Comunidad Europea. En este sentido también quisiera poner otro instrumento que es un estándar internacional, que es el ISO 22320, que ofrece a las organizaciones respuesta a incidentes, y una serie de procedimientos que mejoran las capacidades y habilidades de respuestas en las emergencias. Y aquí este ISO, a diferencia de otros, es un estándar internacional que tiene como principal marco la gestión de emergencias y los requisitos para incidentes. Esto en materia ciudadana. Esto se basa en una adecuada detección y activación de los protocolos que facilitan la gestión eficaz de un incidente.
y cómo establecer un organismo de mando y control, además de un manejo eficaz de la información operativa y una adecuada coordinación y cooperación entre los agentes implicados. De esta manera, bueno, pues se permite minimizar los efectos de cualquier rango del uso y control del propio protocolo, y a su vez ofrece a los organismos gubernamentales una respuesta a incidentes que tienen un compromiso de responder eficazmente a los incidentes. Este tipo de las propuestas que están en estándares internacionales, y pondría como finalmente un punto que es justo el que he venido señalándoles, que es el ISO 18091 para gobiernos confiables, que identifica cómo este uso de una herramienta de evaluación, como lo hemos venido revisando en anteriores mesas, la importancia de establecer estándares de calidad, esto es más que la calidad como un mecanismo de hacer las cosas bien, más allá de ello, sino como un proceso eficaz y de eficiencia de los tiempos de respuesta, así como los niveles de interacción entre las personas actoras, ¿no? Esas es las aportaciones que quisiera poner a la consideración del documento. Gracias. Te lo agradezco muchísimo, Claudia. Si nos haces favor nada más de poner los documentos que acabas de decir en el chat, por favor, te lo agradezco muchísimo. También aprovecho para dar la bienvenida a Mónica Tapia y cedo la palabra entonces a Juan Manuel, por favor, adelante. Gracias. Nomás dos reacciones rápidas en eco a lo que estaba mencionando también Aldo. Primero, creo que también sí se debería tener claro qué tipo de exhortos, en este caso, deben ser los que los órganos garantes deben de generar, así como posiblemente otro tipo de instituciones. Y digo el tipo de exhortos justo porque pues, muchas veces hay discrepancias en el tipo de exhortos que hay, ¿no? Tanto a nivel de claridad, como de precisión, como de detalle, o inclusive de fuerza, ¿no? Entonces, el hecho de que haya áreas prioritarias durante una emergencia, que se busque que tener justamente esos exhortos y que puedan ser exigibles por las ciudadanías es algo fundamental. Y debería ser claro, ¿no? Qué tipo de acciones se hacen, ¿no? Más de una vez hemos dicho que, por ejemplo, en el contexto de COVID, pero también en otro tipo de emergencias, las exigencias de transparencia sobre presupuestos y otro tipo de rubros de gastos han sido de manera discrecionales o distintos por diferentes órganos de transparencia, e inclusive no solamente por estos rubros de información, sino que también por alguna información asociada, ¿no? Ahorita el contexto educativo va a ser relevante y posiblemente debería entrar también como parte de la exigibilidad por parte de los órganos garantes. Y mi segundo punto, creo que también en los protocolos, y posiblemente es algo un poquito más clavado, pero desde nuestro punto de vista, también los órganos garantes, así como algunos otros dependencias, pero específicos los órganos garantes, sí debería haber un piso mínimo en el cual deben de analizar y evaluar justamente el interés de cierta información por parte de las personas en contexto, pero también en contextos cotidianos, no solamente de emergencia. Empezando justo por el insumo que los órganos tienen, que son las solicitudes de acceso a la información, pero eso también eventualmente de una manera más proactiva se podría aprovechar al monitoreo de otro tipo de expresiones ciudadanas para tener claro qué es lo que demanda la ciudadanía, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Mónica, no sé si quieres tomar la palabra para una breve intervención. Sí, gracias. Gracias. Pues yo digo, nada más hacer una pequeña actualización, que tanto la doctora Nacheli Ruiz y yo y el equipo de Ciudadanía somos parte de la Comisión de Reconstrucción en la parte de Comité de Transparencia y subcomisionados de Transparencia. Y estamos también observando muchos temas sobre la versión pública del catastro, una nueva base de datos que sacó la DIP recientemente, que Juan Manuel ya la conoce,
y que sí estamos llegando a la conclusión que tal vez como que corren en paralelo, pero que el Info tiene un papel muy importante en establecer como unas mesas sobre qué información debe ser pública sobre el territorio, los inmuebles, la cuenta catastral, o sea, como temas de esos, junto con el del protocolo o sea, futuros, ¿no? De futuros desastres, emergencias, etcétera. Y que mucho de este futuro protocolo va a depender en buena parte que se logren buenos acuerdos de datos públicos, de protección de datos personales, etcétera, en estas mesas en paralelo. Y que creo que es como ir haciendo también el trabajo, porque si no, el protocolo se va a tener que estar regresando como a reconstruir cosas que son como acuerdos más amplios. Esto de la cuenta catastral debe de servir como una base importante para el registro o no, los dictámenes de daños deben de ser públicos o no. O sea, ese tipo de discusiones como que sí es un diálogo permanente entre estos marcos como de información más amplia y estos futuros protocolos que construyamos. Entonces, nada más como dejarlo ahí, o sea, no pretendería que todas estas mesas sean parte del protocolo, pero sí quiero dejar como señalada que se necesitan mutuamente, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Pues ya no, veo que ya no hay más intervenciones. En este sentido, pues doy por... Perdón, otra cosa, perdón, nada más una última cosa, que también la semana pasada presentamos unas denuncias de información, tanto por los temas de Comisión de Reconstrucción como el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Bueno, la del instituto fue de la doctora Ruiz, pero creo que también, o sea, estas denuncias que pues, son actos para que las autoridades un poco se pongan las pilas y tengan más presión para presentar información, el Info también las debería de pues, aprovechar como oportunidades, digamos, en temas constructivos para estos avances. Entonces, digo, y no sé, en una de esas es después sentarnos a hacer ya mesas más de trabajo, gobierno abierto, menos denuncias y menos trámites y menos carga de trabajo de esas, y más sentarnos al diálogo constructivo. Pero lo dejo ahí porque también es parte de esta coyuntura que creo que vale la pena como tomar y avanzar. Muchísimas gracias, Mónica. Pues damos por concluida esta segunda ronda de intervenciones. Ya nada más faltaría la conclusión, donde nos lee la Secretaría Técnica los acuerdos. Nada más, igual antes decirles que las y los volvemos a invitar a que modifiquen y hagan suyo el documento, pero veo que la comisionada tiene levantada la mano, entonces le cedo la palabra. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Irán. Yo así de... No, pues la verdad es que siempre tomamos nota de todo, pero con la idea de, al menos yo tengo esa como costumbre para que no se me vaya pasar algo, y me gustaría mucho comentar algunas cosas justo para cerrar lo que intervinieron varios integrantes del equipo de Estado Abierto. Uno, en la Ciudad de México hemos recibido prácticamente poco más de 2.700 solicitudes de acceso en torno a COVID, ¿no? De cantidad, prácticamente el 30% es sobre alcaldías, o sea, es preguntas directas a alcaldías. Entonces, ahí tenemos una muy buena oportunidad de visibilizar la información de manera muy sencilla en alcaldías para que las personas no tengan ni siquiera que preguntar. Aquí me parece, en el mundo ideal, es que no tendríamos que presumir cuánto nos preguntan, ¿no? O cuántos recursos resolvemos en los garantes, sino más bien que nuestros portales sean lo suficientemente didácticos, nuestras redes sociales, nuestras herramientas, faciliten todo a las personas.
para que no tengan que ir a preguntar, ir a presentar recursos, ir a presentar justo denuncias, que es lo que hace referencia a Mónica, que presentó también junto con Asheli un par de denuncias directamente de incumplimiento de información aparentemente en cuanto a distintos sujetos obligados de la ciudad. Entonces, eso que no se nos olvide, ¿no? O sea, sí creo que en el sentido ideal tendríamos que ir por empezar a hablar de qué tipo de portales necesitamos, qué tipo de comunicación requerimos hacer para que la información llegue a las personas y no sea al revés, de que las personas tengan el esfuerzo de dónde la encuentro, dónde la busco, cómo la pido, cuáles son los tiempos, están o no en suspensión. La verdad es que aquí creo que estamos siempre, sobre todo en materia de derechos humanos, del derecho a saber, tenemos que facilitarle la vida a las personas, punto final, ¿no? Eso sí quisiera comentarlo. Y vincularlo con lo que hacían referencia Juan Francisco, que nosotros pues justo ya estamos, nos turnaron directamente a nuestra ponencia recursos en torno a, en materia de COVID, ¿no? Eso es algo que al menos en las distintas participaciones que he tenido breves de las sesiones extraordinarias que hemos tenido desde el Info en la ciudad, que no tendría que haber sucedido esto, ¿no? Bueno, porque en la ciudad todo estaba habilitado y sigue así, el poder preguntar en torno a COVID y las personas sujetos obligados tendrían que responder. Dado que esto no sucedió, ya recibimos justo pues recursos, ¿no? Entonces estamos en el proceso justo de admisión y de que corran plazos, ¿no? Y por otro lado, esto de las denuncias, me parece que sí, o sea, la idea de poder visibilizar, uno, que tenemos denuncias y que esas podamos cotejar si la información existe o no en los sujetos obligados, es algo que los garantes tenemos que ser muy meticulosos. ¿Y qué sucede con las denuncias? Que en cuanto la turnan, en este caso a las distintas ponencias, se pide un dictamen técnico y ese dictamen técnico, en el caso del Info, lo elaboramos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, porque llevamos esas responsabilidades como facultades. Entonces, en cuanto se turnen esas denuncias, se hará a las ponencias y las ponencias pidan ese dictamen técnico, se hará la revisión. ¿Y qué sucede? Que en el momento se toma una fotografía. O sea, en el momento que se hace el dictamen, se hace una fotografía del portal y entonces se determina con evidencia en el momento que se levanta el dictamen si procede o no. Entonces, recordemos que siempre la información y sobre todo en lo virtual, pues también es algo que está atajado a la disposición y existencia en el momento. Entonces, en este caso concreto de la ciudad, ya tendríamos para ahora 4 de agosto que tener cubierto y completo el primer trimestre de 2020 de obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados, que son 147 en este caso en la ciudad. A nivel país somos casi 8.500 sujetos obligados, pero en el caso de la Ciudad de México ya tendría que estar cargado, ya cualquier persona tendría que encontrar esa información del primer trimestre de 2020. Y para el 15 de agosto tendrían que completar ya la información del segundo trimestre, es decir, tener ya cubiertos, en el caso de la Ciudad de México, de obligaciones de transparencia de enero a junio de 2020. Entonces, esa es la ruta temporal en el que estamos en el caso de la ciudad. Por eso, pues hemos estado como muy con la lupa de sí, necesitamos, ya no podemos postergar el derecho a saber, no solo en torno a COVID, sino en cualquier materia, ¿no? Entonces, justo como comentaba también Asheli, hacernos cargo de la temporalidad de las etapas posteriores a la emergencia, que en efecto es cuál es mi corto plazo, cuál es mi mediano y cuál es el largo en términos de post-emergencias, ¿no? Y qué necesitamos de información y de apertura y de generar, no solo tener mesitis, ¿no? La idea es
justo, más bien, tener información. O sea, creo que en la medida en que nosotras podamos ir aportando a que haya más información, lo hagamos como lo queramos hacer, a través de webinars, de mesas, de propuestas concretas, pero que sea algo articulado en conjunto con pues actores privados, sociedad civil, especialistas, en fin, creo que parte de la valía de este protocolo, de estas mesas para construir propuestas de protocolo es esa. O sea, que nos estemos hablando los distintos actores, que anticorrupción no esté por su lado, que los garantes no estén por otro, que no porque esta es mi localidad, ¿no? Yo solo voy a hablar de la ciudad, ¿no? O sea, creo que es algo que quería terminar yo con esta idea. Y bueno, agradecerles nuevamente, finalmente, y comentar sobre todo lo de también que hizo referencia Juan Manuel, de los exhortos. En nuestro caso hemos emitido un par de exhortos para justo poder, con ejemplos muy concretos también de organizaciones y de redes internacionales, acercarle esta información a los sujetos obligados. Entonces, me parece que hemos tenido avances, ¿no? Hasta el momento hemos detectado 40 portales en torno a COVID en la Ciudad de México sobre información focalizada. Sin embargo, prácticamente la mitad de los sujetos obligados no tienen nada propio, ¿no? Nada, o sea, nada en torno a COVID, nada vinculado con otro tipo de información. Entonces, es como la buena nueva, los avances y también todo lo que nos falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Pues entonces ahora sí damos por concluida esta ronda, y justo para terminar en tiempo y forma, nada más decirles, es el documento colaborativo para que lo hagan suyo, y próximamente les estaremos anunciando una dinámica ya final, que va a ser con formación de grupos pequeños de trabajo después de estas mesas. El jueves ya les damos todos los detalles, pero nada más, bueno, pues eso, invitarlos a que sigan modificando el documento, y cedo la palabra entonces a la Secretaría Técnica para que dé lectura de los acuerdos, por favor. Muchas gracias, Irán. Bueno, se derivaron de esta mesa 9 acuerdos. Se han conjuntado varios puntos de las intervenciones. Voy a proceder a compartir la pantalla para que lo puedan ver. A ver, un momento. Ahí pueden ver la pantalla, el documento en Word. 13 horas. No, aún no. No, a ver, estoy... No se puede ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, como punto número 1 de los acuerdos, en medio de una emergencia hay que poner el foco en A, qué se está gastando y cómo; B, implementar una evaluación; C, qué se está evaluando y bajo qué parámetros; y ante una situación como el confinamiento, A, cómo se está capacitando el personal para implementar las actividades en línea. Abajo de cada uno de los acuerdos podrán observar de las intervenciones que derivan los mismos. Pero bueno, voy a continuar. El punto número 2, generar una ABC para contar con una labor archivística ágil y correcta del trabajo que se realiza vía remota; documentar la información en formatos abiertos. Punto 3, crear un micrositio de datos abiertos que funcione inmediatamente y no esperar a que se active. El uso de las plataformas de los órganos garantes durante y después de la situación de emergencia es esencial, ya que se constituye como una fuente de información confiable. 4. Considerar auditoría en tiempo real a los recursos que se destinan durante la situación de emergencia. Muchos órganos estatales no tienen atribuciones para auditar en tiempo real. Ese es un tema pendiente de legislar en las legislaturas estatales y que se debe contemplar en este protocolo. 5. Contemplar la publicación de los trabajos de coordinación de los órganos garantes y los sujetos obligados sobre la situación de emergencia,
establecer cuáles son las actividades post-emergencia que se van a implementar desde los órganos garantes para seguir garantizando el derecho de acceso a la información. 6. Tener catálogos de información pública de interés primordial que definan la información que se debe publicar, cuáles son las obligaciones de transparencia que deben mantenerse actualizadas en situaciones de emergencia. Y corrijo aquí, este sería el punto número 7, por los cuales quedarían en 10 los puntos. Contar con lineamiento de transparencia proactiva en los casos de suspensión de términos. Tener claro el tipo de exhortos que los órganos garantes van a realizar a los sujetos obligados en cuanto a detalle, claridad y fuerza. Los órganos garantes deberían tener un piso mínimo para evaluar los temas de interés de las personas, para tener claro qué es lo que demanda la ciudadanía. 8. Tener sistemas de datos personales que se activen en contextos de atención a la emergencia y recuperación, y contar con criterios y lineamientos relativos a la diferencia entre datos personales e información pública. 9. Incluir la transparencia de recursos previstos para dar continuidad, acciones de mitigación y recuperación de la sociedad de cara a una emergencia. Para entender cómo se ataca la pandemia, hay que unir los datos de todas las instituciones encargadas que atienden la emergencia. 10. Tomar en consideración procedimientos establecidos en instrumentos internacionales que mejoran las capacidades de respuesta ante una emergencia, para la estandarización de desastres, emergencias y catástrofes. Antes de dar por aprobado el protocolo, poner atención para que éste responda de manera amplia a varios tipos de emergencia, a fin de tener un protocolo eficiente que no nos haga tener que regresar a replantearlo una y otra vez. Estos son los 10 puntos de acuerdo. Voy a proceder a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles la pantalla de las votaciones. Ahí se va a hacer ya más grande la pantalla, entonces la votación es en línea a través del portal www.menti.com y podrán ocupar para la votación el código 388596. Entonces, en este momento ustedes pueden entrar a realizar la votación. Repito, el código es 388596. Bueno, hemos concluido con la votación. Ahí siguen todavía. Vamos a esperar entonces un minuto más para ver si hay algún voto nuevo. Okay. De acuerdo. Tenemos un total de 17 votos, de los cuales por unanimidad se votaron a favor los 10 puntos de acuerdo establecidos en este momento, en la sesión del día de hoy, por lo cual los mismos se pasan a integrar en la minuta de la mesa. Muchas gracias. Cedo la palabra a Irán. Muchísimas gracias, Sol. Pues si no hay más temas, y siendo la 1:06, damos por concluida esta quinta mesa y pues nos vemos el jueves por acá, ya en la última mesa, ahora sí, ¿sale?
Agradecerles muchísimo por su tiempo y pues reiterarles el agradecimiento que hay del equipo para estar aquí con nosotros. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias a todas, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.